Para 1500 años después que murió Cristo, todos aceptaron la enseñanza de la Biblia que era prohibido divorciar y casarse otra vez. Pero en el siglo XVI, un hombre se llama Desiderio Erasmo cambió el curso de historia con una nueva interpretación sobre Mateo 19. Erasmo dijo que si un esposo comete adulterio, que el esposo que es inocente puede divorciar y casarse otra vez. Después de él vino Lutero y Calvino diciendo la misma cosa en el siglo XVI. Después de eso, la iglesia ha puesto una muchedumbre de razones para divorciarse y casarse otra vez. En la Confesión de Fe de Westminster dice también que es permitido divorciar y casarse otra vez por el adulterio, también en el caso de abandono. Entonces ahora nosotros vamos a ver qué dice la Biblia. Porque hoy en día las iglesias están diciendo, si la mujer quema el pan, el esposo puede divorciarse para casarse otra vez. En Lucas 16, 18, la Biblia dice, cualquiera que repudia a su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada del marido, comete adulterio. Entonces, ¿qué es lo que leemos aquí? Leemos aquí que casarse otra vez después del divorcio es cometer adulterio. No hay excepciones en este versículo. Jesús va en contra del pensamiento de la cultura de ese día, en que ellos pensaban que era posible divorciar y tener otro matrimonio. Aprendemos dos cosas aquí. Primero, el que divorcia y se casa otra vez comete adulterio, lo que dice. Y segundo, casarse con alguien divorciado también es adulterio. O sea, si tú nunca te casaste, te casas con alguien quien es divorciado, eso también es adulterio. Esta es la enseñanza de Jesucristo. Ahora vamos a Marcos capítulo 10. Marcos 10, versículos 11 y 12. Marcos 10, 11 y 12. Y la Biblia dice, y él les dijo, cualquiera que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Entonces aquí en Lucas repite la misma, en Marcos repite la misma cosa que dice Lucas, sino aquí añade la mujer. Ahora vamos a Mateo. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Hay algunos pasajes sobre el divorcio. En Mateo 5 vamos a leer versículos 31 y 32. Mateo 5, 31 y 32. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Jesús dice aquí que una mujer inocente, de quien se divorcia de su esposo, quien se casa con otro, es adúltera, aunque ella era inocente en el divorcio. O sea, el divorcio no fue su culpa. Pero cuando ella se casa otra vez, esto es adulterio, según Jesucristo. Esto prueba que no importa si una persona es culpable o inocente en el divorcio, casarse otra vez significa adulterio. La única cosa que puede quebrar el vínculo del matrimonio es la muerte. Eso es lo que vamos a ver después. Aquí tenemos una excepción. No para casarse otra vez, sino para divorciar. Jesús dice que es permitido divorciar si la esposa adulteró, o aquí dice fornicó, porneia es la palabra griega. Divorcio para otra razón es hacer que la otra adultere, dice Jesús. Si ya había adulterado, entonces ya no puede ser la causa de adulterio que
que viene después, ya es culpable del adulterio. Entonces aquí es la única excepción que tenemos para el divorcio. ¿Y cuál es? Porneia, pecado sexual. Aquí dice fornicación. Pero aquí Jesús no da permiso para casarse otra vez. Jesús nunca da permiso para casarse otra vez. El vínculo de matrimonio queda atado. Aprendemos una cosa más aquí. La tercera cosa que aprendemos es que para cualquier razón que no sea fornicación, eres culpable de causar a tu esposa adulterar con el divorcio. Pablo dice la misma cosa en 1 Corintios, capítulo 7. Vamos a 1 Corintios, capítulo 7. Y vamos a leer versículos 10 y 11. 1 Corintios 7, 10 y 11. Y la Biblia dice aquí, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino al Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Pablo no da excepciones para casarse otra vez. En algunos casos dice que habrá separación. Adulterio sin arrepentimiento tal vez hay violencia o abandono. Pero igual no se puede casar otra vez. 1 Corintios 7, versículo 39, al fin de este capítulo. Dice, la esposa está atada a la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muere, libre es. Cásese con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Entonces vemos que la única cosa que puede quebrar el vínculo del matrimonio es la muerte. Romanos 7, capítulo 1. Romanos capítulo 7, versículo 1. Romanos 7, 1. Y la Biblia dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo a aquellos que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer que tiene marido está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Mas, si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si viviendo su marido se casa con otro hombre, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, ella queda libre de la ley. Y si se casa con otro hombre, no será adúltera. Enseña que la única cosa que puede quebrar el vínculo de casamiento es la muerte. Y esto, según Jesús en Mateo 19, es porque los dos son una sola carne. Esto es lo que dijo Dios en el principio. Y nada ni nadie puede quebrar este vínculo, solo la muerte. Vemos esto en Mateo capítulo 14. Vamos a Mateo capítulo 14. Y vamos a leer versículos 3 y 4. Mateo 14, 3 y 4. Aquí Herodes estaba con Herodías. Herodías se divorció de Felipe y se casó con Herodes. Pero mira a lo que dice Mateo. En versículo 3 dice, porque Herodes había prendido a Juan y le había aprisionado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, esposa de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Después de divorciar y casarse otra vez, ¿qué dice Mateo? Que todavía es la esposa de Felipe. Porque la única cosa que puede quebrar el vínculo del matrimonio es la muerte. Deuteronomio. Ahora vamos al Antiguo Testamento. Deuteronomio 24. Deuteronomio 24. Y aquí en el Antiguo Testamento, Dios dio permiso para divorciar. Pero era pecado, eso vamos a ver. Vamos a leer capítulo 24, versículos 1 a 4. Y la Biblia dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa.
y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, y le escribiere carta de divorcio, y se la entregare en su mano, y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Si había divorcio aquí en el Antiguo Testamento, vemos que Dios permitió el divorcio, pero el resultado era que la mujer era, dice aquí la palabra, envilecida o amancillada. Por eso sabemos que el divorcio nunca era legítimo y que era pecado. Ahora, vamos otra vez al Nuevo Testamento, 1 Corintios 7:15. 1 Corintios 7:15. Vamos a leer casi todos los versículos sobre el divorcio en la Biblia. Y en 1 Corintios 7:15 dice, pero si el no creyente se separa, sepárase. En tales casos el hermano o la hermana no están sujetos a servidumbre. Antes a paz nos llamó Dios. Aquí está hablando sobre un incrédulo que quiere irse, que se va. Y el creyente, dice el apóstol Pablo, debe dejarla ir. Pero no dice que es permitido casarse otra vez. Eso nunca dice. Ya vimos que esto sería adulterio. La palabra sujeto a servidumbre es una palabra griega. Y esta palabra es diferente que en versículo 39 que dice atada. Todavía está atada. El vínculo del matrimonio no se quiebra. Y esto es lo que está hablando el apóstol Pablo. Paz al fin de este versículo significa que las discusiones entre el incrédulo y el creyente ya cesan, que ya no habrá más porque el incrédulo ya se va. Ahora, vamos a los versículos en que tenemos problemas hoy en día en la iglesia. Esto es Mateo 19. En Mateo 19 vamos a leer versículos 3 a 12. Mateo 19, 3 a 12. Mateo 19, 3 a 12. Y la Biblia dice, entonces vinieron a él los fariseos, a Jesús, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, con una pregunta, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Está hablando sobre Deuteronomio 24. Versículo 8 dice, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquier que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otro, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Qué tenemos aquí en estos versículos? Los fariseos vienen a Jesús para preguntarle la legalidad del divorcio de un varón a separar de su mujer.
Y ellos dicen, por cualquier causa. Había dos grupos entre los judíos, los rabí. Había dos grupos, Shammai y Hillel. Y Shammai dice, aquí tenemos la palabra indecente en Deuteronomio 24. Shammai dice que indecente se refiere a algo externo. Y esa es la única razón que alguien se puede divorciar, para algo indecente externo. Hillel, el otro grupo de los judíos, dijo que era posible divorciar para cualquier cosa, para quemar el pan. Era posible divorciarse. Los fariseos vienen a Jesús y ellos quieren saber cuál es la interpretación de Jesús. Jesús, ¿en qué grupo estás? ¿Shammai o Hillel? ¿Qué piensas tú? ¿Es para cualquier razón? ¿Y qué dice Jesucristo? Jesús cita, él respondió citando a Génesis, capítulo 1, versículo 27 y 2, 24. Jesús dijo, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, los fariseos, después que dice Jesús esto, los fariseos dicen, pero Moisés, en Deuteronomio 24, mandó a dar una carta de divorcio. Jesús nunca mandó a dar carta de divorcio. Moisés sí lo permitió, pero no lo mandó. Jesús dice, mas al principio no fue así. Él dice, por la dureza del corazón. ¿Qué es dureza de corazón? Duro de corazón, es pecado mismo. Jesús dice, por tu pecado, Moisés permitió esto, pero nunca fue así. ¿Para cuál razón? Porque los dos son una sola carne. Jesús dice, nunca fue así. Lo que Dios juntó, no se separe el hombre. El procedimiento legal de divorcio no tiene fuerza, según Jesús. Dios ha unido los dos como una sola carne. Y el hombre no puede separar esto. Es imposible, según lo que dice Jesús en versículo 6. En versículo 9, Él habla sobre una persona que divorcia. Él dice que la persona que se casa con otra adultera. Y el que se casa con la repudiada adultera. La mujer no es libre porque el divorcio no tiene autoridad en los ojos de Dios. El matrimonio no ha sido terminado porque la única cosa que puede quebrar el matrimonio es la muerte. Esa es la razón que dice Jesús en Mateo 5:32, que una persona que se casa con una mujer que fue divorciado comete adulterio. El matrimonio no ha sido terminado. No importa quién es la persona culpable ni inocente. La única cosa que puede quebrar el vínculo de matrimonio es la muerte. Por tanto, dice en versículo 6, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Tenemos una cláusula doble condicional en el versículo 9. Y aquí vienen las discusiones. Aquí es la interpretación de Erasmo que permitió el divorcio y casarse otra vez por la persona quien es inocente. Aquí, en versículo 9, dice, salvo por causa de fornicación. Esta frase aquí, salvo por causa de fornicación, no tiene un verbo. Entonces, ¿de dónde viene el verbo para esta frase? Viene de la frase anterior. ¿Y cuál es eso? El verbo. El verbo correcto es repudiar. Entonces, esta es la única razón que es posible divorciarse. Es para adulterio, fornicación o la palabra griega es porneia, significa pecado sexual. Esta es la única razón que Jesús da para divorciarse, pecado sexual. Entonces, Jesús está contestando la pregunta de los fariseos. Ellos dicen, ¿para qué podemos divorciar? ¿Tú estás con Shammai o Hillel? ¿Para cualquier razón se puede divorciarse? Y Jesús dice, no, solamente para adulterio, fornicación, pecado
sexual. Cuando llegamos a un pasaje difícil de interpretar como este pasaje en Mateo 19, hay bastante interpretaciones de este pasaje. Es muy difícil de interpretar este pasaje. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la regla que utilizamos cuando llegamos a un pasaje que es difícil de interpretar? La primera cosa que hacemos es buscar en la Biblia otros pasajes semejantes al pasaje que es difícil de interpretar. A ver lo que dicen los otros pasajes. Si hay alguna cosa más clara, más fácil de entender. Ya leímos algunos pasajes sobre esto, ¿no? Jesús prohíbe casarse otra vez y otra vez en todos los pasajes. Hemos leído Marcos 10:11, Lucas 16, versículos 17 y 18, Romanos 7, 1 a 3, 1 Corintios 7, 10 y 11 y versículo 39. Entonces, sabiendo esto, no es difícil de interpretar estas palabras de Jesucristo. Él dijo que es prohibido divorciar y casarse otra vez. La pregunta que hicieron los fariseos en versículo 3, se trata de divorcio por cualquier causa. Entonces, esta es la pregunta que Jesús contesta. Jesús contesta diciendo esto: siempre está mal para divorciar. Siempre está mal, porque lo que Dios se unió, no separe el hombre. Y más, el divorcio, salvo por causa de pecado sexual, porneia, es como adulterio mismo, es lo que él dice. Y casarse después de divorciarse siempre es así, siempre es adulterio. La palabra aquí para fornicación no es la palabra griega para adulterio. La palabra es porneia y se usa para prostitución, se usa para incesto y todo tipo de pecado sexual. Ahora, si leemos los próximos versículos, esta interpretación es más clara. Lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo, es prohibido divorciar. Y es pecado. Y la única razón que alguien puede divorciarse es si hay porneia, pecado sexual. Y si alguien divorcia y se casa con otro, eso es adulterio. Y el divorcio, si no es para pecado sexual, es como adulterio mismo. Y ahora, vamos a leer versículos 10 a 12, porque los discípulos aquí, que están allá van a decir, ¿qué? Yo tengo que estar con la mujer para siempre y no importa lo que ella hace, que yo no puedo divorciarme a menos que haya pecado sexual en el matrimonio. Ellos van a decir, ¿en serio, Jesús? ¿Este es lo que quiere Dios? Yo no puedo hacer esto. Y eso es exactamente lo que ellos dicen. Y nunca casarse otra vez después del divorcio. Mire a lo que dicen en versículos 10 a 12, en Mateo 19. Dice, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su esposa, no conviene casarse. Los discípulos vienen porque lo que Jesús ha dicho es bien duro. Entonces los discípulos vienen, Jesús, si esta es la verdad, que no es permitido, que es pecado divorciarse y nunca puedo casarme otra vez, Jesús, es mejor que no me case. Es mejor que el hombre no se case. Eso es lo que dicen los discípulos. Entonces, la manera que interpretamos estas preguntas, estos versículos, si no hacemos o si no llegamos a esta conclusión de los discípulos, es una mala interpretación. Porque si Jesús había dicho que sí es posible casarse otra vez, los discípulos van a tener discusiones, van a tener preguntas sobre esto, van a objetar sobre lo que Jesús está diciendo. No, porque sería fácil para casarse otra vez. Pero lo que Jesús está diciendo es durísimo. Por eso ellos dicen, no conviene casarse. Y ahora leemos lo que dice en versículos 11 leemos. Dice, entonces Él les dijo, no todos pueden recibir esta palabra, sino aquellos a quienes es dado. Entonces Jesús no cambia lo que está diciendo.
Jesús sigue con el mismo tema. 10 a 12 no está separado de los versículos anteriores. Este es un solo tema. En versículos 10 a 12 sigue el tema sobre el divorcio. Los discípulos dicen, mejor no casarse. Y Jesús dice, sí se puede hacer esto, pero no es para todos. Y mire lo que dice en versículo 12, dice, porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces aquí tenemos tres grupos de eunucos. El primer grupo, eunuco es alguien que no puede tener hijos. Y el primer grupo de eunucos nacieron así. Desde su nacimiento era imposible tener hijos, así nacieron. El segundo grupo tenían un accidente, o sea, era posible tener hijos y tal vez tenían hijos, pero tenían un accidente y a causa de este accidente ya no pueden tener hijos, entonces son eunucos. Esto es el segundo grupo. El tercer grupo es diferente. El tercer grupo puede tener hijos. Pero ¿qué dice Jesús aquí? ¿Qué dice? Hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. ¿De qué está hablando? Está hablando sobre una persona y el esposo ya se fue, salió. Esta persona se hizo eunuco. Ya no puede casarse otra vez para tener hijos. ¿Por qué? Para el reino de los cielos, para tomar la cruz y para seguir el camino de Jesucristo. Se hizo eunuco. O sea, él dijo que yo voy a obedecer lo que dice Dios y yo no voy a casarme otra vez. Yo no voy a tener hijos. Yo soy un eunuco por el reino de los cielos para cumplir la palabra de Dios. Y Jesús dice que es posible hacer esto por la gracia de Dios. Dice, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. No todos son capaces de recibir esta enseñanza. Es durísimo. Pero los hijos de Dios sí pueden recibir esta enseñanza. Solamente por la gracia de Dios podemos seguir esto, tomando la cruz, porque esto es durísimo. Si llegamos a una conclusión que es diferente de los discípulos. Ahora, ¿qué dijeron los discípulos? Los discípulos dijeron, Jesús, no me conviene casar. Mejor que el hombre no se case. Si llegamos a una conclusión diferente que esto, hemos interpretado mal estos versículos. Pero si llegamos a la conclusión de los discípulos, Jesús, duro es, mejor no me case. Entonces estamos interpretando bien lo que dice Jesucristo. Esta enseñanza de Jesús es dura, pero Jesús dice que el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, si somos hijos de Dios, podemos hacer esto solamente por la gracia de Dios.